Hoy hemos sumado a Fernán Frete, fotógrafo, emprendedor platense, oriundo de Pehuajó, Sí, pero y el fundador de Dealer Analógico. Hemos sumado al Dealer Analógico, podríamos decir, a la mesa. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Fer? Gracias por venir. ¿Ustedes? Muchas gracias por la invitación. Y nos llenó de cámaras la mesa, que estaba un poco sobresaturada de contenido, sí, pero... Hay una, pero bueno, habla bastante de la época también. Es un buen... una saturación como en todo. Exactamente, exactamente. Muy facheras, ¿eh? Sí, muy, Esta me muy encanta. hermosas. Hermosísimas. Sí, estuvimos ahí jugando un ratito antes de arrancar. Bueno, ¿cómo andás, Fer? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muy contentos Perfecto. de tenerte. Justo viniste en un día en el que estamos muy atravesados por temas algorítmicos, por tecnología y demás, así que está buenísimo, nada, que te sumes también para eso. Me parece que vamos a poder trabajar en qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Desde múltiples perspectivas, y la fotografía es casi que diría una cuestión central para pensar nuestra época, porque vivimos en un mundo audiovisual, ¿no? Y no es nada... No diría extraño, pero o tal vez sí, ¿no? El fenómeno de, bueno, a mayor digitalidad también hay una vuelta o un boom por lo analógico, ¿no? Por las cámaras analógicas, también la cámara digital, ¿no? Como que empieza a meterse como ese híbrido entre lo viejo y lo nuevo. Pero quiero empezar por una pregunta muy básica, que es, ¿cuál es la diferencia entre lo analógico y lo digital? La fotografía analógica y la fotografía digital. Bueno, en general cuando hablamos de fotografía analógica se suele referir a la fotografía química. Aquella que necesita de ciertos procesos fotoquímicos para poder ver la luz. La principal diferencia entre una cámara digital y una analógica es que una analógica lleva un soporte fílmico que contiene haluros de plata que son sensibles a la luz. Los haluros de plata son compuestos químicos que reaccionan a la luz, son sensibles. Nosotros ponemos un rollo que tiene cierta sensibilidad a la luz, lo exponemos durante 36 fotos y después lo tenemos que revelar para poder verlo. Lo que queda es una imagen latente cuando sacamos. Si no revelamos, no tenemos imagen. Entonces, en ese proceso de revelado, que es una serie de baños químicos por el que se somete al rollo, ahí recién tenemos una imagen, que recién tenemos un negativo, que después lo podemos digitalizar, lo podemos ampliar. Pero en la fotografía digital, nosotros tenemos un sensor. Y ese sensor, podemos sacar la cantidad de imágenes que queramos. Podemos sacar la foto hasta que sale bien. Estamos más viendo una pantalla que pensando en lo que estamos viendo. Y yo creo que parte de este resurgimiento de lo analógico es en parte por salir un poco del loop de gratificación instantánea que te da la pantalla. Que te da el celular, que te da el algoritmo, que te da la guía. Tenés que esforzarte para tener tu foto. Exactamente. Tenés que plantearte un par de preguntas más antes de sacar una imagen. Empezar a pensarlo de otra manera. Percibís el tiempo también de una manera muy distinta. Desde la elección del rollo, desde el límite del formato, que son 36 fotos, a veces menos. Te implica pensar la imagen de otra manera. Yo creo que estás como mucho más presente en ese momento. Hace que no estés tan pendiente de una pantalla. Sí, quizás de que la foto salga bien, pero desde otro lado, de bueno, ¿es realmente esto lo que quiero sacar? ¿Es realmente cómo lo quiero encuadrar? ¿Cómo lo quiero mostrar? ¿Qué es lo que dejo adentro? ¿Qué es lo que dejo afuera? Y no, bueno, la saco hasta que sale bien. Encima no es tipo... porque además sale plata. Claro. También, sí, cada sí. foto ya sabes que una menos. Exactamente. Y te iba a preguntar una cosa, justo que lo dijeron. Hay como una creencia de que sacar foto analógica es caro, ¿no? Que es bastante caro. ¿Qué pensás sobre eso? A ver, hay algunas distinciones. O sea, el costo de mantenimiento, por así decirlo, porque vos tenés que sacar un rollo y revelarlo, es mucho más caro que lo digital. Pero comprarte una cámara digital es mucho más caro que comprarte una cámara analógica. Entonces quizás en la fotografía digital el gasto inicial es mucho más caro y después el mantenimiento es un poco menor. Pero quizás comprándote una analógica de 200.000 pesos, cosa que no podés hacer con una digital, podés sacar muchos rollos después. Claro. Hoy un rollo, los más baratos arrancan en 14.000 pesos y el revelado más barato está a 16.000. Y eso tenés
más o menos 30.000 pesos, de rollo y revelado. Y el con precio, 36 fotos. perdón, ¿el precio importa en algo? ¿En la calidad o es simplemente algo, un tema de...? Sí, obviamente que sí. A ver, los más baratos son los rollos bobinados, que son los que armamos nosotros. Los que armo yo, que compro la bobina industrial y eso se fracciona en el cuarto oscuro para que se pueda usar en chasis individuales de 35 milímetros. Ok. Entonces esos son un poco más baratos. Y No es tanto en ese sentido la calidad, sino que al hacerlo nosotros sale un poco más barato. Claro. ¿esos no son los mismos que los rollos vencidos? No. Porque, ¿qué tienen los rollos vencidos? Porque ahí está la cosa también de que a veces salen más baratos, Sí. pero a costa de como de que es la No. experiencia del rollo vencido, ¿no? Exactamente. El rollo vencido, básicamente, como todo, se vence y lo que principalmente afecta ese vencimiento es que se degradan los colorantes químicos. Entonces vos tenés generalmente virajes de color, pérdida de sensibilidad y una imagen más nostálgica, capaz algo más vintage. Hay veces también donde no sale nada, donde, Claro. donde se registra muy poca Te información. la jugás. Un rollo que venció hace 4 o 5 años, en general no pasa nada. Un rollo que venció hace 20 y a veces Suerte. es muy difícil rescatar información. A mí me pasó una vez que, a ver, es distinto color y blanco y negro. En blanco y negro los químicos se degradan mucho menos. Yo hace unos años saqué un rollo vencido en el 71. Buah. Salió muy bien, blanco y negro. Claro. Pero era re loco porque vencía enero del 71, una cosa así. Es un rollo que tiene más de 55 años, o 50 y pico de años de vencimiento. Entonces, Y que estuvo conservado muy No se bien sabe, o no algo. se sabe. De repente No, no hay Un registro. acto de no hay fe. registro. un Pero- acto de fe. Yo no esperaba nada. Pero Total. bueno, me Perdón, fue. quiero ahí intervenir. Hola, Fernández. ¿Cómo andás? Creo que ahí también está un poco la magia, ¿no? Como esto, o sea, como la parte artística. Porque digo, en hoy, como decía Chela, en donde sea fotógrafo o no, porque la verdad es que los celulares hoy en día sacan unas fotos que digamos, si uno quiere verlo, juzgarlo objetivamente, de la En calidad, fidelidad, ponele. claro, lo que vos quieras. Y ahí está un poco, ¿no? De la búsqueda artística de esto, del pensar, de pensar los encuadres, de esta estética particular que le dan los rollos, como que, ¿cómo vos sentís que ahí pasa otra cosa? Hablando más más espiritualmente, si querés, como en lo analógico. Sí, a ver, obviamente que hay una búsqueda estética y eso está claro. Y quizás es como lo primero que te llama la atención. Ahí Claro. creo que una textura del analógico, que es el grano, que son cómo después se materializan esos baluros de plata que son sensibles a la luz, que se transforman en granos, que es lo que forman la imagen, que es irreproducible digitalmente. Ahí va. Vos en un rollo tenés grano, en una foto digital tenés ruido digital. Ahí va. Que son Claro. dos cosas que se ven distintas. Y se nota eso. Entonces, hay algo de esa búsqueda estética, de la textura que te da el analógico, que para mí es muy difícil de reproducir de manera digital. Más allá de que hay un montón de presets, más allá de que hay un montón de aplicaciones que Filtros. también... Sí, y está el filtros. filtro este de Instagram que se hizo viral, que imagino que vos lo debes ver Sí, sí. horrorizado. No, a mí la verdad que no me molesta. Ok. Como cada uno, no sé, Sí, sí, hace la búsqueda que quiere. Pero bueno, también satura porque es lo mismo. O sea, todas Claro. las fotos se ven iguales. Sí. Claro. Claro, Se no hay ven diferencia. realmente iguales. No hay diferencia Eh, del grano ahí, no hay diferencia de nada. Es como que Y hay te algo, homogeniza todo. Y hay algo del fílmico que es materia orgánica, que, a ver, los rollos pueden ser consistentes, ¿sí? Pero se puede ver distinto uno de otro. Y ese grano, esa textura, eso que pasa cuando subexpones un poco, es decir, cuando tiene menos luz la imagen, es nada, se produce otra cosa. Hay algo que se siente un poco, no sé, para algunos quizás más real, porque la imagen digital ha alcanzado un nivel de perfección, Claro. los sensores son hiperrealistas, y eso también hace que digas, bueno, no sé si quiero tanto detalle, tanta Claro. fidelidad. Sí, sabés que Sí. podés sacar 15.000 fotos de lo mismo que Y no yo- tenés límite tampoco. Yo creo que lo que cambia sobre todo es la experiencia de la foto y el porqué de la foto, ¿no? Yo tal cual. siempre pienso muchísimo y estudio mucho sobre cómo cambia la percepción de nuestra vida a partir de la digitalidad. Y hay una cosa fundamental con la fotografía que tiene que ver con cómo se modificó
el porqué de la foto, ¿no? Antes tomábamos una foto para registrar algo que sucedió, ¿no? Hoy tomamos fotos para amplificar aquello que estamos viviendo. Y eso cambia para mí por completo la concepción de el porqué, la cámara, el todo, ¿no? ¿Qué pensás vos sobre eso? Sí, a ver, es cierto que el uso fue cambiando mucho. También hay una disponibilidad y un acceso mucho más grande. Entonces, se sumó toda una nueva, un nuevo público a la fotografía, que por ahí antes estaba muy volcado al registro cotidiano, a generar recuerdos, o también al público más, a los fotógrafos, Claro. y a los que trabajan con la imagen. Hoy por hoy, cualquiera tiene acceso a una cámara y hay una necesidad de registrar absolutamente todo. Porque estamos bombardeados por imágenes y no tenemos capacidad crítica de reflexionar sobre lo que estamos viendo. Es imposible, con la velocidad que vivimos, reflexionar sobre incluso sobre lo que leemos en redes. Sí, Es total. muy difícil. Entonces hay una necesidad de seguir reproduciendo imágenes. De que eso no pare. Sí, va por volumen. Exactamente. De seguir subiendo historias, de seguir subiendo contenido. Exactamente. Es todo la alimentación de un algoritmo que te pide cada vez más que produzcas más y que pienses menos en lo que producís, quizás. ¿Y cómo eso cambió tu rol como fotógrafo o cómo fue irte adaptando a estas nuevas lógicas como fotógrafo? Ahí estamos viendo, perdón, ahí Sí. seguimos la pregunta, estamos viendo, esto es trabajo tuyo, ¿no? Hablando, Sí, para sí, hablar sí, de sí. tu fotógrafo. No, esas fotos mías no son, analógicas. ¿eh? No sé si lo he pensado tanto en mi trabajo, sino más que nada, como fotógrafo. Yo en general siempre vivía la fotografía como un espacio donde estoy como con la cámara muy conectado con el presente cuando estoy sobre todo en la calle, porque me gusta sacar fotos en la calle, es algo que disfruto bastante, y es algo en lo que estoy desconectado un poco del celular y de las pantallas. Y siempre me ha dado como un escape o una salida a eso. Creo que también es parte de ese boom de lo analógico, de salir un poco de las pantallas, de tener otra búsqueda. Aguante Mar del Plata. Mejor Fotones, estamos- ciudad del mundo. Mejor ciudad del mundo. Gracias. A veces se lo adjudicaba. Gracias, Sí. gracias, la verdad. Muchísimas gracias. Y Fer, para llevarte un poco acá a la ciudad de La Plata y tu emprendimiento o tu rol como dealer analógico, bueno, sabemos que La Plata, y de hecho en un ratito van a venir las chicas del corto, que también son producto de la Facultad de Artes, y hay mucho... creo yo que hay mucho desarrollo artístico. Yo soy producto de la Facultad de Comunicación Social. Ah, vos sos producto de la facultad. Acá Exactamente. Dios nos Vamos. cría. Y el viento los amontona. Y sí, y Sección Capital nos amontona. ¿Vos sos licenciado en comunicación? Nunca me recibí. Bueno, Nunca hice la tesis. pero vos. Estamos no se en la esa, no, total. espera, Estamos en Fer, esa, estamos yo en me esa. comprometo en vivo a dirigirte la tesis, ¿sí? ni en pedo. Y No, te, no y hace te falta. sacamos andando en 6 meses, ¿eh? Y ya está. Y, la lo verdad que hacemos no. sobre dealer analógico. Está perdido. La verdad que no hace falta. Pero también No, fui a la... Dante, vos no te bajes, porque él ya terminó la facultad, pero vos estás a mitad de camino, ¿eh? Así Bueno. que vos no zafás. A mí me queda un tiempo todavía, me queda un tiempito. Sí, obvio. Es largo el proceso. Pero también fui a la facu de artes. Bien. Yo hice 1 o 2 años de artes audiovisuales justamente para aprender fotografía, no con otro objetivo. No pensaba terminar la carrera porque ya había hecho una carrera, estaba Claro. laburando además. Era solo para aprender fotografía. Hay algunas materias troncales de la carrera de artes audiovisuales que son mucho mejor que hacer cualquier curso de fotografía. Exactamente. Y es gratis. Gratis. Y Ser tiene universidad exactamente, y tiene una calidad muy grande la Facultad de Artes, la Universidad de La Plata en general. Desde hace unos años tenemos una tecnicatura en fotografía, una carrera que es algo que es muy valorable y algo que muy pocas facultades pueden tener, muy pocas universidades pueden tener. Entonces, que eso suceda en La Plata, sin duda es para valorar, para alimentar, Claro. para que la gente se pueda formar ahí también. Yo recomiendo que mejor que hacer un curso, que quizás es, bueno, trata de
de anotarte en una materia, de empezar ahí, porque el espacio de aprendizaje que te va a dar es mucho más integral. Encima de y eso, que creo que sea, está bueno pensarlo Sí. de esa manera. que es un espacio que se habla también de fotografía, está Y que rodeado de compartís gente. y que compartís con muchas personas que tienen el mismo interés que vos. O sea, la Eso. facultad te da mucho de lo que te da también por compartir con otras personas. Total. No es solo un espacio de aprendizaje donde Sí, tenés desde un lo docente individual. que te ilumina. Total. No, y sobre todo, digo, hoy que se están dando discusiones tan fuertes con respecto al rol de la universidad y demás, la principal diferencia está en lo que decís vos, ¿no? En de, bueno, compartir e interactuar con un montón de personas interesadas por lo mismo que vos. Y otra cosa importantísima, creo yo, en particular en la fotografía y en las múltiples formas de expresión y de comunicación, que no es únicamente el conocimiento técnico, ¿no? Casi nunca es solamente el conocimiento técnico. Es sobre todo el entrenamiento del ojo y el entrenamiento de la participación en la vida, ¿no? Siempre le digo, yo soy profe en la Facultad de Comunicación y yo siempre le digo lo mismo, yo doy clases en la carrera de Comunicación Digital, donde hay una exigencia muy alta de los estudiantes de decir, che, no me están enseñando herramientas técnicas o, che, yo quiero aprender tal software o esto que lo otro. Y yo siempre le digo lo mismo a los chicos, que en comunicación, por sobre todas las cosas, te tiene que interesar el entorno donde estés, ¿no? Y eso se puede estudiar, no hay ningún libro que te lo vaya a enseñar, ¿no? El recorrido mismo, el estar en intercambio con personas y el ir experimentando es sobre todo lo que te va a dar eso, ¿no? Obvio, y que si querés crear contenido, quizás no, la facultad no es el lugar al que tenés que ir. Si querés aprender comunicación o formarte en comunicación, es otra cosa. No puedes aprender primero formatos y después procesos de comunicación. No, es al revés. Es leer mucha teoría, es también trabajar en organizaciones que pueden ser muy diversas. Bueno, vos como profe de la carrera lo sabés también. Es como trabajarlo desde un modo más integral. En comunicación, bueno, algunas cosas, en fotografía más la mirada, el ojo, ese entrenamiento, esa capacidad de quizás contar historias, de entender los sujetos con los que trabajás y qué es lo que querés mostrar también. Obviamente la técnica no es trivial, es algo que importa, pero solo con eso no alcanza. Exactamente. Y yo también, a ver, a mis clientes o a la gente que me pregunta, yo siempre les recomiendo interesarse por la técnica, pero porque también es un proceso que, como decíamos recién, es caro, es un proceso ciego, donde vos no ves los errores que cometés, te enterás después cuando revelás. Claro. Entonces, interesarse por la técnica es también reducir el margen de error, que es algo súper importante para no frustrarte al principio. Porque hay mucha gente que saca su primer rollo, le sale todo muy mal y se frustra. Hay otra que lo usa como para mejorar. Y después, bueno, van sacando y van mejorando. Pero bueno, cuando la frustración esa sale plata, a veces es motor para mejorar y otra te frustra y no querés volver a hacerlo. Buenísimo, Fer, esto que decís. ¿Tenés una pregunta, Feli? Sí, no sé si una pregunta. Yo me quedé también porque a mí me pasó que tuve una incursión y he sacado rollos. Y a mí una cosa que me encantó mucho fue de, no sé, yo la cámara que tengo era una cámara que era de mi abuelo y que él la tenía ahí guardada porque no la usaba. Y digo, también como todas las historias que atrás tiene el mundo no solo en la fotografía, pero digo, como al fin y al cabo atrás de todo eso son porque yo fui un día y me contó y me mostró fotos que él había sacado en el rally en Córdoba. Entonces como como tomar esa posta de decir, bueno, donde yo ponga el ojo van a ser donde estén mis historias, que ese es el lado de lo que ese ejercicio de lo que implica, ¿no? El ejercicio, y ahí está el gusto de dónde pones el ojo. Entonces eso me parece muy lindo, era como más que una reflexión que otra cosa. Tal cual. No, Sí, yo me quedé pensando en esto que decías de la frustración, ¿no? Y en esto de, bueno, que son procesos distintos, son procesos más largos y en un mundo que no tolera el error y no tolera Claro. la frustración, tal cual. digo una cosa y digo la otra. ¿Tenés algunos, no sé,
tips o consejos para esa persona que está queriendo incursionar en el mundo de la fotografía analógica y por ahí, no sé, tanto para el que está súper interesado en la fotografía como para el que tiene la camarita de su abuelo, tal vez que le quedó dando vuelta y tiene ganas pero no se anima? Sí, a ver, en general es, para mí, ejercitar la curiosidad en un sentido muy amplio. Desde, a ver, a mí cuando yo quizás vendo rollos, revelo, etcétera, pero me escriben mucho consultándome cosas de, che, este rollo va bien en esta cámara, como muchas cuestiones de no saber, que yo prefiero que las pregunten siempre antes de que se manden y por ahí se manden una cagada por poner un rollo en una cámara que capaz no va. Claro. Y después Claro. esa cámara termina rota o lo que sea. Ejercitar la curiosidad en ese sentido. Tratar de buscar tus propias imágenes, de no replicar, de no sacar analógico porque ves que a tal o cual que te gusta estás sacando en analógico, sino buscar las cosas que a vos te interesa registrar. Claro. Más Ejercitar de un la, lado- la curiosidad genuina. Exactamente. A través de las cosas que a vos te gustan, de tus consumos, pero te da la posibilidad de eso, como de pensar la fotografía desde otro lado, pero también de pensarte a vos desde otro lado. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que quiero registrar? ¿Por qué quiero comprarme una cámara analógica? ¿O por qué quiero registrar, gastar en un rollo? Que no es trivial. Porque con el celu, bueno, podés hacer el tipo de registro que quieras y siempre va a estar ahí a mano. Esto lo tenés que pensar de otra manera. Y después, bueno, como yo siempre recomiendo que el primer rollo que saques trata de que sea lo más barato posible porque vas a cometer errores. Siempre. Quizás a los que están arrancando yo siempre les digo, bueno, quizás te conviene algo de ISO más alto para tener más flexibilidad y poder sacar tanto de día como situaciones donde haya menos luz. Y otras cuestiones que, bueno, varían según la persona y los intereses que tengan. Claro. No hay algo tan universal. Experimentar, sobre Que todo, y tener tolerancia a la frustración, eso seguro, porque si no... Me compré una No cámara se y puede. terminé siendo budista, ¿eh? O sea, terminé meditando y estando en el presente de repente. Me compré una cámara para no ir a terapia. Es bueno. Fer, ¿tenés alguna joyita audiovisual vos, así o algo a lo que recurras constantemente? Que digas- Película que me guste. Serie, escena particular. Incluso puede ser, no sé, un video de YouTube que recurras. Ok. Bueno, una de mis películas favoritas es París, Texas. La fotografía en general de esa película es totalmente increíble. Y hay algo que recomiendo mucho, que es una serie de fotografías que tiene Wim Wenders, que es el director, de Scouting, previo a la película. Tiene unas fotos increíbles de Texas, de Estados Unidos. Recomiendo mucho. Esa sería como... Si tengo que elegir una, es mi joyita audiovisual. Es un clásico también, pero... Y una pregunta que a mí siempre me gusta ir como a los inicios de las cosas. ¿Cuál fue, tenés el recuerdo como qué fue eso que te hizo, que te despertó esa curiosidad por lo analógico? ¿Cuál fue tu primera camarita? ¿O cuál fue tu vínculo emocional? Incluso capaz, como decía Feli recién, a mí mi abuelo, llegué a la camarita por mi abuelo. Yo también la primera camarita que tuve fue por mi bisabuela. ¿Cuál fue esa primera cosa que te despertó esa curiosidad? Yo me acuerdo que justo creo que fue el primer año que estaba haciendo cine. Un amigo también sacaba en analógico, me gustaba mucho su cámara, las fotos que sacaba. Creo que ese fue un puntapié. También que yo no tengo... En mi casa no había cámara analógica. Tenía una tía mía. Y la pedí, la recuperé a esa, saqué un rollo y se rompió. Entonces me tuve que comprar una. Y me la compré, me acuerdo, en el mercado de San Telmo. Emilio, un hombre grande que vendía cámaras y antigüedades, que lamentablemente, bueno, ya no está más ahí en el mercado porque se gentrificó todo. Bueno. Es un asco hoy en día. Pero bueno, me la compré ahí, que es esta. Básicamente, esta es mi primera y en general única cámara que uso porque Es siempre... hermosa. Caballo de batalla. Es mi caballito de batalla. Ahí creo que se ve mejor. Y es la que uso siempre. Después fui probando un millón de otras cámaras. En general, cuando entran para vender, las voy probando todas y después, nada, siguen su camino. Pero siempre me quedé con esta.
Y estas que tenemos acá en el escritorio están a la venta, digamos, en Sí, tu. esas son. en Esa, la por ejemplo, página. es una camarita nueva de Kodak que sacó el año pasado, que es compacta. Son cámaras que están buenas para arrancar. En general, yo no tengo muchas cámaras en la tienda, más bien venta de Rollito. fílmico, Claro. revelado, etc. Pero son buenas opciones para arrancar, que hay mucha gente que por ahí no se quiere incursionar en una cámara manual, Claro. donde tiene que realmente aprender un poco sobre los procesos manuales, sobre el triángulo de exposición fotográfica y un montón de cosas. Simplemente quiere apuntar y disparar, y esas son opciones que están buenas en ese sentido. Entonces, para la gente que tiene ganas de tener su primera camarita, podría llegar a ser una automática, capaz la primera opción más amigable. Depende para el uso que le quiera Claro, dar. total. Si quiero realmente aprender sobre fotografía, va a necesitar una cámara manual. Y te pueden Claro. hablar a vos, a Obvio. dealer analógico, y O sea, sos asesor también. Sí, Viene con asesoramiento sí, la sí, compra. obvio. Eh, Quizás lo que más tiempo a veces lleva, Claro. pero lo disfruto. Lo disfruto totalmente porque está bueno que puedan saber en dónde se van a meter y que tengan los mejores resultados posibles. Bien. A mí me pasó que cuando estaba arrancando, la verdad que hay un montón de cosas que las aprendés por la experiencia, lamentablemente. Sí, total. Mandándote Y por el la error, cagada, sí. por error, exactamente. Y muchas veces ir a un lugar y que le preguntes algo que no tenés ni pelota. Arreglate, claro. flaque. Entonces, trato de que no sea así. Porque antes que todo, primero soy fotógrafo y después, bueno, también tengo un negocio. Claro, Claro. sí. Y sos persona también. Claro, eso es obvio. bueno. No todos Claro. cumplen con las dos condiciones. No es una guía. No esperemos una Claro. guía. Exactamente. Si hablas ardil analógico, no te va a responder un bot. La primera respuesta es un bot. Bueno. Lamentablemente, programada. debo La decir. primera. Pero si Pero tratás, para un pantallazo general, te Perfecto. vamos a responder de esta hora hasta ahora. si Claro. tratás si no- bien al bot, vas a llegar a Fer, ¿sí? Exactamente. Así que hacé las cosas bien con ese primer bot, ¿sí? Tiene sentimiento. Bueno, y le recordamos a la gente, sí, que si necesitan comprar rollos, consultar, aprender un poco, empaparse, pobre Fer, va a empezar a recibir mensajes de gente, pero no, que pueden entrar a Dealer Analógico, lo pueden encontrar en Instagram o dealeranalógico.com.ar y tienen un montón de data y un montón, qué lindo también lo que generas con el proyecto de también compartir imágenes. ¿Compartís las imágenes que revelás de otros fotógrafos y Sí, en demás? general, siempre hay mucha gente que comparte sus fotos reveladas, nos etiqueta, entonces eso siempre está bueno porque. Ah, mira, ese de Rich. Exactamente, hay una ahí de Rich. La gente suele compartir los resultados y eso está bueno porque también da una idea de cómo se ve cada rollo, de cómo se ve revelado, etcétera. Sí, y genera también una comunidad, ¿no? Ni Que hablar, creo que muy ni hablar. asociado esto que decías vos hoy con respecto a la UNLP y lo importante de ese Bueno, intercambio. eso es algo que filmamos en Super 8, que es el formato fílmico de video, que está bueno porque van a hablar de audiovisual después. Sí. Y algo que está bueno mencionar es que hoy todavía tenemos rollos fotográficos porque cuando en 2012 Kodak declaró la quiebra, hoy Kodak es el principal productor de rollos de color a nivel mundial, por lejos, de producir más o menos el 90%, una cosa así. En ese momento, cuando declaró la quiebra, los que salvaron a la empresa fueron los directores de Hollywood que comprometieron a los estudios a que se filmen una cantidad mínima de películas en celuloide, en fílmico, por año, que fueron Nolan, Tarantino, Scorsese, y que por eso Kodak pudo seguir produciendo películas. Mira. Que la producción de fílmico para el cine es la que banca la producción para fotografía fija. Sí. O sea, la que realmente genera ingresos es la producción de fílmico para cine. Que si no se iba a hacer todo full digital ya. Y las capacidades tecnológicas e industriales que se requieren para producir film son muy grandes. Una vez que parás eso, es muy difícil ponerlo de vuelta en pie. Y hubiese significado seguramente Claro. que desaparezcan muchos rollos, muchos formatos, que sea muy difícil conseguir
film. Entonces, hoy por hoy también está bueno eso, ya que se va a hablar de cine, saber que por ciertos directores que tuvieron, bueno, el lobby para poder hacerlo, hoy seguimos teniendo películas fotográficas en... Lo salvaron los amantes del cine. Exactamente. Sí, y esas cosas como de esos, como para resguardar un poco eso que si no se mantiene se va a perder. Y creo que incluso en esta época es súper importante también de resguardar esas cosas que están en peligro de extinción, por así decirlo, por los avances de la tecnología y sobre todo de esta inmediatez también, ¿no? Como de que bueno, que va un poco lo analógico va un poco como contracorriente también, ¿no? Como viene toda la inmediatez, la cosa de tener todo el tiempo un celular a mano y el de no pensar tanto lo que uno saca, y son tiempos que tal vez van un poco en contra. Pero bueno. Tal cual. Bueno, Fer, mil gracias por haber pasado por Tarde Pero Voy, haber visitado nuestro canal Sección Capital. A todos, Gracias, vayan a seguir a Dealer Analógico y si quieren incursionar o quieren seguir profundizando en este maravilloso mundo de la fotografía analógica, ya saben. Bueno, mil gracias, Fer, por haberte sumado.